Saludos a todos los que están escuchando, a los que ponen atención a estas clases y espero en Dios que pueda servirles de mucha bendición. Hoy vamos a comenzar a partir de la página 34 y vamos a ver técnica de hacer preguntas al texto. Existen preguntas que son específicas para la observación. También existen otras preguntas diferentes para la interpretación. Pero como nuestra materia es de homilética y no de hermenéutica, usaremos solamente las 20 preguntas ya conocidas para observar e interpretar el texto a fin de llegar a entender qué dice y qué dice de lo que dice, cuál es su tema principal y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida y a nuestros oyentes. Nuestras 20 preguntas están combinadas para que nos puedan ayudar tanto a observar como a interpretar. No olviden que, número 1, las preguntas pueden ser muchas más que 20. Número 2, no siempre en cada texto se pueden responder todas las preguntas, pero siempre hay que intentarlo para que aprovechemos al máximo la porción escogida de la Biblia. No todo el material que Dios nos conceda extraer de un texto lo podremos presentar o desarrollar en un solo mensaje, porque cuando empezamos a estudiar el texto vemos que hay muchas lecciones, pero tenemos que concentrarnos en una sola, porque cualquier cosa que hayamos investigado, pues debemos almacenarlo. Como ya les dije, debemos tener un almacén de ideas, tal vez una libreta, una carpeta, algo así, pero debemos guardar toda esa información que estudiamos porque nos va a servir otro día que vayamos a predicar un mensaje. Y hay que guardarlo porque cuando menos lo pensemos nos va a servir. Aparte de que algo recordamos, pero si tu mente no te es fiel, hazte una de papel. Bueno, o lo pueden guardar también en su compu, si es que la tienen. Bueno, el número 4. Antes de usar cualquier técnica, debemos preparar nuestro corazón como Esdras. Dice en Esdras 7:10, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Inquirir es investigar y para cumplirla. O sea que Esdras preparaba su corazón para investigar o inquirir, pero también preparaba su corazón para cumplir esa palabra que él iba entendiendo cada vez mejor, la cumplía primero y para enseñar. O sea que no se debe brincar de investigar a predicar o a enseñar la Biblia. Hay que cumplirla. Antes de enseñarla hay que cumplirla. Si vemos en el texto que hay algún pecado del que debemos arrepentirnos, vamos a hacerlo. Vamos a ponernos a cuentas con Dios antes de llevar la enseñanza a nuestra congregación o al ministerio, al grupo que vayamos a ministrar. Muy bien. Entonces, número 5.
debemos leer unas 15 veces el texto antes de aplicarle las preguntas. Solamente leerlo para entender muy bien qué es lo que está diciendo ahí. Por eso como 15 veces, o si se puede más, mejor. Porque en cada leída que le damos, vamos notando otras nuevas cosas que las que se ven a primera vista. Bueno, pues después de preparar nuestro corazón y leer como 15 veces el texto, ahora sí, usemos lo que yo llamo el extractor de jugo, porque estas 20 preguntas hacen el papel de un extractor de jugo. Muy bien, 20 preguntas para el texto bíblico. Lo primero que vamos a preguntar es, ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Bueno, pues en el caso del texto que estamos estudiando, pues sería Nuevo Testamento. Bueno, esa pregunta pues, no está muy difícil, pero de todos modos es importante saber si estamos en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. Y también, número 2, ¿qué tipo de literatura es? El texto que nosotros, sobre el cual estamos estudiando, es como ya les dije en clases pasadas, lo que vamos a estudiar es Mateo 7 del 1 al 5. Sería bueno que tuvieran ese texto a mano para irlo revisando paso a pasito conforme voy yendo con la lección. Así que, bueno, entonces vuelvo a la primera pregunta. ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Nuevo Testamento. ¿Qué tipo de literatura es? Entonces nosotros tenemos que ver qué tipo de literatura es. Aquí te está sugiriendo profecía, poesía, historia, parábola, doctrina o qué otro tipo de literatura es. Entonces, todo eso lo vamos anotando. Y luego, aquí en este caso es doctrina o enseñanza. Y vamos a comparar el texto con Mateo 7, 28 y 29. Entonces, vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a... ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? Mateo, uno de los 12, esa es la respuesta. Fue un apóstol el que lo escribió. ¿Y por qué ese dato hay que tenerlo presente? Bueno, pues ¿quién lo escribió? A veces no vamos a, ya les dije, a veces no vamos a tener respuesta para las preguntas, pero aquí sí hay. El que lo escribió fue el apóstol Mateo, que fue uno de los 12 apóstoles. Esto es muy importante porque recuerden que estamos haciendo una investigación. Mateo lo escribió. Muy bien. Número 4. ¿A quién o a quiénes se los escribió? Bueno, pues la respuesta: se los escribió a los judíos para que creyeran que es el Mesías anunciado. Jesucristo es el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, y ese es el énfasis del Evangelio según San Mateo. Pregunta número 5. ¿Y cuándo lo escribió? Bueno, pues se considera que lo escribió como 80 o 90 años después de Cristo. Pues es aproximado, ¿no? No podemos decir exactamente, pero más o menos entre 80 y 90. O pues alguien puede decir que es entre 70 y 80, o puede haber
otra opinión, pero las opiniones van a ser cerca de esto que estamos diciendo aquí. Bueno, ¿y dónde lo escribió? Bueno, pues haciendo alguna investigación por allá en libros y todo eso, pues entendemos que Mateo, el Evangelio de Mateo, fue escrito en Antioquía de Siria, una ciudad en que el cristianismo judío y el gentil se unieron y se mezclaron. Y pregunta número 7. ¿En qué circunstancias estaba el que lo escribió? Pues se considera probable que la comunidad de Mateo haya sido expulsada del judaísmo por los rabinos de Yamia o, o aquí está escrito como Lamnia o Yabne, mediante una proscripción llamada Birkat Jaminin en 80 antes de Cristo. Bueno, estos datos hay que averiguarlos. Uno diría, bueno, pero ¿para qué voy a investigar tanto? Bueno, hace falta, mientras más podamos investigar, mejor. A veces hay que ir a la internet, hay que buscar algún libro que tenga datos. En fin, poco a poco vamos aprendiendo a eso. Más adelante les voy a explicar también eso. Ahora, en número 8, ¿en qué circunstancias estaba o está el destinatario? O sea que, ¿a quién se lo escribió? Pues ya sabemos que a los judíos. Bueno, pero ¿en qué circunstancias estaban los judíos entonces? Si a ellos se los dedicó, ¿en qué circunstancias estaban? Bueno, pues estaban dudando que Jesús era realmente el Mesías esperado. Muy bien. Y número 9, la pregunta número 9. ¿Qué personas, personajes o lugares aparecen en el texto? Pues aparece la multitud que está escuchando. Jesús, el que juzga, el que es juzgado y los terceros. Bueno, ahí está. ¿Quiénes, qué personas, personajes o lugares aparecen en el texto? O sea, en todo el libro. Pues aparecen muchas cosas. Por ejemplo, aparece la multitud que está escuchando. Aparece Jesús. Aparece el que juzga, porque el texto está hablando de que alguien juzga. Y el que es juzgado, también está hablando de alguien que es juzgado. Y también está por ahí y los terceros, ¿no? Porque el texto está narrando algo. Cristo predicó de algo y en esa predicación aparecen personajes. Hay que estudiarlo. ¿Quiénes están oyendo? ¿Quiénes comentan algo? Todo lo que dice el texto es una pista y hay que seguirla. Los que ven y juzgarán la actitud del que juzga, eso se ve ahí también, de manera indebida, y también hay unos que van a juzgar de manera indebida y también ahí como testigo de lo que Cristo está predicando, aunque no aparece ahí el dato. Uno tiene que pensar en todo, como todo un detective. Dios estaba ahí. No podemos decir que Dios no estaba ahí. Claro que sí estaba, aunque no se le mencione. Muy bien. Pregunta número 10. ¿Qué dicen o hacen las personas o personajes? Pues la multitud escucha y más tarde comentará la enseñanza de Jesús, el que juzga. Y está también, o sea que estaba la multitud que estaba escuchando, que tal vez va a comentar más tarde. Estaba el que juzga.
estaba el que es juzgado y los que juzgarán la mala actitud de la que se está hablando. Son supuestos y podrían representar a los líderes religiosos judíos que pretendían ser mejores personas por su linaje, tradiciones o conducta religiosa. Y Dios escuchaba y aprobaba a Jesús y siempre es el que finalmente dice la última palabra en cualquier discusión porque su juicio es perfecto. Y nos cita aquí Romanos 2, del 1 al 2. Bueno, pues seguimos investigando. Aquí ya lo vemos todo contestado, porque pues ya hice un estudio de todo esto y eso fue lo que yo investigué y eso es lo que yo encontré. Pero si ustedes sería bueno que ya sea con este texto o con otro texto, igual hacer las mismas 20 preguntas y ver cómo contestarlas. No siempre se va a poder contestar todo, pero hay que hacer las preguntas y contestar lo más posible para tener toda la riqueza que el texto encierra. Número 11. ¿Qué enseña el texto acerca de Dios como Padre, como Hijo o como Espíritu Santo? Bueno, pues en este texto, el texto que estamos estudiando, pues bueno, se los voy a leer ahorita, por acá lo debemos tener. Les voy a leer nada más para que nos demos cuenta de que pues es algo que estamos estudiando y debemos saber que estamos estudiando. El texto que estamos viendo dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Es Mateo 7 del 1 al 5. Si tienen sus Biblias por ahí, que así debe ser, busquen Mateo 7 del 1 al 5. Dice, versículo 1 hasta el 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bueno, este es el texto que estamos estudiando y a eso es que estamos haciendo las preguntas y las respuestas. Muy bien. Aquí los números de las preguntas no tienen que ver nada con el texto ni con los versículos. Es todo lo que está diciendo el texto, pero no tiene que ir de acuerdo con los números de las preguntas. Eso es esa parte, esa es otra cosa. Pero sí es el texto el que estamos estudiando. Ahora bien, estamos en la pregunta número 11. ¿Qué enseña el texto acerca de Dios como Padre, como Hijo o como Espíritu Santo? Bueno, la Biblia en el versículo o en los versículos estos que escogimos no dice nada de esto que estamos investigando. Bueno, sí lo dice, pero no lo dice claramente. Nosotros lo tenemos que investigar. Por ejemplo, ¿qué enseña el texto acerca de Dios como Padre, como Hijo o como Espíritu Santo? El Hijo, pues él es el que estaba allí presente
físicamente se le veía. El hijo pues enseñó con autoridad, usó figuras de lenguaje como la hipérbole. La hipérbole es una cosa exagerada, pero con un propósito, siempre tiene un propósito. Es como una comparación, pero exagerada, ¿no? Pero a propósito es para que uno, por ejemplo, cuando Jesús en una ocasión dice, si tu brazo derecho te es motivo de caer, córtatelo, porque es preferible que andes manco y no que caigas en pecado. O sea que eso es una hipérbole, porque no es que realmente te vas a cortar tu brazo, pero es para que entiendas que el pecado es algo muy grave. Entonces, a veces el Señor enseña con hipérboles, enseñó con la autoridad, usó figuras de lenguaje como la hipérbole. Tal vez apareció una hipérbole ahí. Ah, sí, aparece una hipérbole. Porque dice que es mejor pues, que estés ciego, que esté, o sea, está diciendo cosas. Hay una partecita donde vemos que está diciendo, sácate tu ojo. ¿Cómo? Pero sácate tu ojo, está muy difícil. ¿Es literal? No, ahí es solamente es una hipérbole. Entonces, él dirigía su enseñanza al corazón, no a la conducta ni a la religiosidad, porque todo parecía normal, pero él no está predicando, no está enseñando solamente buena conducta o buen comportamiento, no, porque a veces nosotros estamos enojados, estamos molestos por algo, pero por educación no lo demostramos. Pero Cristo no está enseñando buenos modales. Cristo está enseñando cómo deben ser las cosas íntimamente. Bueno, entonces dirigía su enseñanza al corazón, no a la conducta, porque a Cristo lo que siempre le importa es qué tenemos en nuestro corazón, no cómo nos portamos. Por eso está mal decirle a alguien, guarda tu testimonio, pórtate bien. Bueno, pues sí, es una manera de decirlo, pero realmente portarse bien, pues no está tan difícil. Pues nada más que cuides qué dices, qué haces, y es todo. Pero eso no cambia nada a tu corazón. Tú finges, tú eres hipócrita a veces porque no demuestras lo que estás sintiendo. Claro que por educación no lo demuestras, pero realmente hay cosas que tú sabes que no están bien. Aunque delante de la gente quedas bien, Dios ve todo lo que en realidad estás pensando. Entonces, aunque Él dio ejemplos siendo fiel en aspectos religiosos como obedecer la celebración de la Pascua y cosas así, o que vemos en Lucas 22:8, o la fidelidad en congregarse, bueno, era su costumbre, pero no solo, él se congregaba fielmente y dice la Biblia que porque era su costumbre, pero bueno, puede haber, por ejemplo, en una congregación, vemos a dos hermanos que llegan puntualitos, pero no sabemos sus motivaciones. Puede ser que uno vaya tempranito porque ama a Dios y otro solo va tempranito para que no lo regañe el pastor. A todos se les ve igual que están haciendo las cosas, pero Dios no ve solamente lo que hacemos.
Dios ve por qué lo hacemos. Y ahí está Cristo predicando, usando todo esto que estoy diciendo. Claro que eso no lo dice por ninguna parte el texto, pero nosotros lo estamos investigando. Bueno, eso es en cuanto al Hijo. El Hijo es Cristo. Él es Dios encarnado. Bueno, eso está haciendo ahí. Pero también está el Padre. El Padre implícito, está implícito en el versículo 2 como testigo de nuestra manera de juzgar y como juez supremo de todas nuestras actitudes. El Padre puede estar mencionado aunque no se diga su nombre en el texto, pero se sobreentiende que Él está siempre presente en todo lo que sucede. Así que a veces, aunque no sea mencionado el Padre, nosotros podemos entender que sí está pendiente de todo lo que estamos haciendo, aunque no se pronuncie su nombre. Entonces, el Padre, en este caso, el Padre está implícito. El Padre está implícito en el versículo 2 como testigo de nuestra manera de juzgar y como juez supremo de todas nuestras actitudes. Pregunta número 12. ¿Qué enseña acerca del diablo? ¿Del pecado o de las consecuencias del pecado? Si se fijaron, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo solamente encontramos respuesta para el Hijo y para el Padre. No encontramos respuesta para el Espíritu Santo. Ahora vamos a las 12. ¿Qué enseña acerca del diablo, del pecado o de las consecuencias del pecado? Bueno, pues pecado aparece aquí porque habla de juzgar considerándonos más dignos que los que cometen determinado tipo de pecados. Es evidencia de soberbia. Entonces, cuando estamos juzgando, considerándonos más dignos que los que cometen determinado tipo de pecados, eso es evidencia de soberbia. Porque nos estamos sintiendo mejor que los otros pecadores. Hay que estar pendiente de ese tipo de cosas que puede aparecer tanto en la Biblia como en la vida real. Y también aparecen consecuencias del pecado. ¿Por qué? Consecuencias del pecado, la actitud soberbia al momento de juzgar al prójimo siembra precedentes para que uno mismo sea juzgado después bajo los mismos parámetros. Así que estamos encontrando las consecuencias del pecado. Obviamente eso no lo dice en ninguna parte del texto, pero estamos haciendo una investigación. Si se están haciendo cosas que dan lugar a un precedente, si tú juzgas a una persona de tal manera que estás dejando como diciendo, así se hace, pues cuando a ti te toque, así te lo van a hacer también a ti. Si tú juzgas de una manera, así te van a juzgar a ti. Ahora, eso no quiere decir que no juzgues bíblicamente, justamente, pero toma en cuenta que si te pasas también sobre ti, cuando tú caigas, también igual van a abusar de la ley. O sea, por eso en algunos lugares la gente en algunas iglesias la gente es muy legalista y en otra la iglesia es muy consentidora. O sea que no nos conviene ninguna de las dos cosas, sino lo que va a enseñar aquí en este texto. En este texto va a enseñar
cómo es que debemos juzgar al pecado ajeno. No lo vamos a consentir, pero tampoco vamos a juzgarlo más allá de cómo debe ser. Eso es lo que estamos aprendiendo en este texto, a que encontremos la manera correcta de juzgar el pecado ajeno. No podemos consentirlo, pero tampoco nos podemos propasar al juzgar y al poner una disciplina. Entonces, ¿cómo lo puedo aplicar a mi persona? Pues nunca debo olvidar que mi prójimo y yo somos consiervos y tenemos un mismo amo. Y eso nos enseña Romanos 14:4. Así que no soy el indicado para dictar sentencia sobre los actos ajenos. Para eso está Dios. Claro, tenemos que juzgar el pecado ajeno, porque el Señor nos mandó que lo hagamos. Pero ¿cómo lo hacemos? Eso es de lo que trata este mensaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay manera de hacerlo. Vamos a ver qué sigue diciendo aquí. Hay una aplicación a mi familia, iglesia, amigos cristianos. Aplicación a mi familia, iglesia y amigos cristianos. Debo animar a mis hermanos en la fe a presentar un servicio digno de nuestro Señor para que lo glorifiquen y para que no se pierdan de los galardones prometidos. Estoy en el número 13. ¿De qué manera puedo aplicar a mi persona, a mi conducta, a mi familia, a mi iglesia, a mis amigos, las verdades que hay en este pasaje bíblico? Lo debo aplicar a mí mismo, a mi familia, a mi iglesia. Por eso tengo que estudiarlo bien, bien. Pregunta número 14. ¿Qué promesas de Dios se encuentran en el pasaje? Bueno, hay una promesa por ahí. Bueno, pues promesa de una buena consecuencia. Otra vez, el texto no lo dice, pero de tanto observar el texto, veo que hay una promesa de una buena consecuencia. ¿Por qué? Porque si me pongo a cuentas con Dios antes de cumplir con mi deber de exhortar, porque es mi deber exhortar a mi prójimo, pero antes tengo que prepararme espiritualmente. Entonces, si lo hago como debe ser, veré bien. Esto es lo que dice el Señor. Si me pongo a cuentas con Dios, voy a ver bien. En el versículo 5 lo dice, es decir, que seré objetivo, seré justo, seré equilibrado, porque antes de juzgar a alguien, me juzgo a mí mismo y entonces me doy cuenta de cómo debo tratar el asunto. No puedo dejar de cumplir lo que dice la palabra de Dios, pero tampoco me puedo propasar, porque la Biblia no me autoriza a propasarme, o tampoco debo sentirme mejor que el que está siendo juzgado su pecado. Juzgaré con un justo juicio, según Juan 7:24. Número 15. ¿Qué advertencias hace Dios en el pasaje? Recuerden, es Mateo 7 del 1 al 5. ¿Qué advertencias hace Dios en ese pasaje? Bueno, pues por decirlo así, me dará un chancletazo si juzgo con soberbia. Yo también voy a ser juzgado por Dios si juzgo con soberbia. Cuidadito. Hay que ser humildes, hay que decir la verdad, hay que aplicar la Biblia,
¿Por qué? Porque yo también soy pecador y puedo caer. Y necesito que me disciplinen si caigo. Entonces, pero no me debo propasar y debo hacerlo con amor. Por eso es muy importante que lo analicemos bien, bien. Ahora, ¿qué cosas manda Dios en el pasaje? También eso nos da la idea de investigar. Bueno, ¿qué cosas manda Dios en el pasaje? En negativo, lo que no debo hacer. No debo juzgar con soberbia. En positivo, lo que sí debo hacer. Ajustar mi vida espiritual, mi corazón, mis actitudes, mi conducta, lo debo examinar a su voluntad y enseguida cumplir con mi deber de guiar o restaurar a mis hermanos mediante la exhortación o el consejo. Es deber de cada uno de nosotros corregirnos los unos a los otros, exhortarnos a unos con los otros, pero debemos hacerlo con amor, no juzgando a alguien como considerándonos mejor, no, sino que porque todos somos pecadores, todos tenemos que cuidarnos del pecado, porque el pecado ya entendimos que el pecado hace daño y debemos ayudarnos mutuamente para no estar cayendo en pecado. Aquí, por ejemplo, un ejemplo rápido, una mujer cristiana no debe vestirse de una manera que atraiga la vista de los varones, porque eso es maldad, porque lo está haciendo que caiga en pecado por medio de la mirada. Entonces, así también los varones no deben estar haciendo mucha amistad con las mujeres, porque las mujeres fácilmente se pueden encariñar con un varón, porque esa es su debilidad. Así como la debilidad de los varones está en la vista, la debilidad de las mujeres está en los sentimientos. Así que hay que tener mucho cuidado. Bueno, pero aquí estamos viendo otra cosa. Pero bueno, esto es una enseñanza que surge como resultado de lo que estamos estudiando. Ahora, número 17. ¿Cuál es o fue el propósito del escritor o de Dios en este pasaje? ¿Por qué está este pasaje en la Biblia? Bueno, pues el propósito del escritor o de Dios en este pasaje es enseñarnos a ajustar nuestra vida para un propósito bueno, propósito de ambos. Servir en liderazgo cristiano para las labores de pastorado, consejería, diaconado, etc. Por eso debemos entender bien las cosas para que podamos ayudar en el liderazgo cristiano. Y también para servir en la congregación, para ser pacificadores y para contribuir a la sana convivencia dentro de la iglesia. Tenemos que exhortarnos los unos a los otros por amor y disfrutar de las cosas que Dios permite que podamos disfrutar dentro de la iglesia, que hay muchas cosas, muchas bendiciones en ser parte de una congregación, pero tenemos que cuidarnos nosotros mismos los unos a los otros. Ahora, ¿cuál es el tema? En la pregunta 18. ¿Cuál es el tema central de este pasaje? Mateo 7, del 1 al 5. El tema central es la manera correcta
de juzgar. No es que no debamos juzgar, sí debemos juzgar, pero en el desarrollo vamos a ver, más adelante vamos a ver cómo debemos juzgar. No debemos juzgar mal, debemos juzgar bien. Y la Biblia lo enseña. Después lo vamos a ver también. Ahora, en la pregunta 19 dice, ¿se señala algún pecado que debo abandonar? Pues hay que analizarnos. A ver, pues de que se menciona algún pecado que debo abandonar, sí, si lo estoy cometiendo, debo tomar nota. Por ejemplo, aparece soberbia. No debo ser soberbio. Justicia. Bueno, pues aquí vemos que justicia está bien, pero dice justicia propia. No, eso es pecado. No debemos tener justicia propia. Es decir, justicia a mi manera. No, así no. Justicia según la Biblia, no según yo. Y pecados que se derivan de la soberbia o de la justicia de uno mismo. Hay pecados que se derivan. Entonces, hay señalado ahí pecado que debo abandonar. Tal vez. Eso me da la pauta. El texto me da la pauta. Cuando oigo pecado, debo pensar, uy, ¿y qué pecados tengo yo? ¿Tengo algo de eso que se menciona allá o no? Pero aunque no se mencione ahí, es pecado y debo tener cuidado con ello. La pregunta número 20 dice, ¿hay algún ejemplo en este texto que debo seguir? Bueno, el mayor ejemplo, el de Jesús, quien es perfectamente objetivo. O sea, cuando se trata de juzgar, ¿cómo lo debo hacer? Como Cristo. Él es el perfecto objetivo. Él no se equivoca. Cuando sepamos de los pecados de otros hermanos, siempre debemos preguntarnos, ¿qué haría o qué diría Jesús ante este caso? ¿Cuál sería su punto de vista? Bueno, en este texto, la parte positiva, el ejemplo que hemos de seguir es el de él, que bueno, pero puede haber otros textos donde el que da el buen ejemplo, pues no sé, puede ser el apóstol Pablo, puede ser Moisés, puede ser algunas personas que fueron nombrados en el texto, pero estas 20 preguntas se van a responder siempre para cualquier texto. Y van a salir respuestas diferentes. A veces va a salir sí, a veces va a salir no, a veces va a parecer diferentes y no siempre va a aparecer Jesús en la respuesta 20. A veces va a salir otra persona. Bueno, aparte de estas preguntas, usted puede hacer más preguntas. Pueden ustedes inventar 21, 22, 23, añadir preguntas. El caso es que tengamos herramientas para investigar el texto. Así que otras que pueden ser sus propias preguntas. Por eso dice así aquí abajo. Y también hay que tener mucho cuidado de fijarnos de los verbos. Los verbos dicen mucho, son muy importantes. Las preguntas también son muy importantes, hay que investigarlas. Las repeticiones, muchas veces las repeticiones es porque están tratando un tema muy importante. Las palabras difíciles de entender, hay que buscarlas en el diccionario y aprender qué está queriendo decir Dios o la persona que está hablando ahí en la Biblia. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí y llegamos a la página 36.
Y bueno, pues gracias a Dios vamos a seguir con la página 37, pero eso ya será para la próxima vez. Y hoy terminamos con la página 36. Que Dios les bendiga mucho, mucho.